Este es el tiempo donde celebramos y recordamos que Jesús nació, ¿verdad? Recordamos que Jesús nació, es decir, que Dios se acercó, que Dios irrumpió en la humanidad. Dios se acercó, irrumpió en la historia de la humanidad, es decir, Dios dejó su trono para decidir ser como uno de nosotros. Y claro, a veces pensamos en la Navidad como un pesebre y un niñito pequeño, pero es el majestuoso Dios que descendió y decidió hacerse hombre. Es increíble que el infinito Dios se sometió a un cuerpo con límites, ¿no? El eterno Dios se sujetó al tiempo y decidió pasar 9 meses en la barriga de una mujer. El eterno Dios. El poderoso o el todopoderoso decidió nacer como un bebé frágil, ¿no? Que no podía ni siquiera ver por sí mismo. Bueno, todos hemos pasado por esa etapa, no la recordamos, pero el todopoderoso decidió ser tan frágil que no podía valerse por sí mismo y necesitó de María y José para crecer, para vivir. Ahora, muchos conocemos la historia alrededor del nacimiento de Jesús, pero no reflexionamos con profundidad en su propósito. ¿Por qué nació Jesús? Sabemos que Jesús nació, pero no siempre nos detenemos a considerar el por qué nació. Ahora, mi deseo es que hoy contemples el nacimiento de Jesús como una declaración profunda del amor de Dios. Si algo deseo que te lleves esta mañana a casa y en tu corazón es que medites en el profundo amor de Dios. Ese amor, cantábamos la canción del Salmo 23 del amor de Dios, ese amor inmenso y tan profundo, tan grande, tan vasto. Así que ese es mi deseo. Ahora, para eso hoy tengo una pregunta sencilla, pero es importante en su alcance. ¿Por qué nació Jesús? ¿Por qué nació Jesús? Ahora, la respuesta no se encuentra algo meramente sentimental, ¿no? Porque lo sentía, porque Dios nos amaba en un sentimiento, no necesariamente así, sino más bien está centrada en lo que conocemos como el Evangelio, la buena noticia acerca de que Jesús nació. El nacimiento de Jesús es la expresión más clara, más inmensa y más costosa del amor de Dios. Otra vez, el nacimiento de Jesús es la expresión más clara, o sea, Dios no pudo estar más claro que es, sino a través del nacimiento de Jesús, es la expresión más inmensa y más costosa del amor de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta enviada a un grupo de iglesia, nos muestra claramente la respuesta a esta pregunta: ¿por qué nació Jesús? Así que vamos a leerlo juntos en 1 Juan, el capítulo 4, vamos a leer el verso 9 al 10. Es hermoso, vamos a leerlo, ¿ya? Dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces, ¿por qué nació Jesús? Mi respuesta corta sería por amor, por amor, por un amor verdadero, asombroso, constante, profundo, incalculable, incomprensible, quizás admirable y maravilloso. Un amor maravilloso que Dios tiene por nosotros.
Y bueno, hoy quiero mostrarte brevemente al menos 3 dimensiones de este amor, del amor de Dios. Al menos 3. Estas que están expresadas en Jesús y la razón por la cual nació. Así que son 3 razones. La primera, Jesús nació. ¿Por qué nació Jesús? Jesús nació para mostrarnos el amor incondicional de Dios. Jesús nació para mostrarnos el amor incondicional de Dios. No sé si recuerdan la historia del hijo pródigo. Es una historia muy conocida, ¿verdad? Es de un hijo que se adelanta a su padre y le pide una herencia, ¿no? Normalmente la herencia es dada a los hijos cuando papá ya no va, ya nada más, no sé, y va a fallecer. Y bueno, tiene que repartir la herencia. Pero esta historia es hermosa porque no como empieza, sino como termina, porque el hijo pide la herencia y luego se va a vivir su vida lejos de su padre, a vivir una vida lejos y desconectado de su padre. Y bueno, para hacer la historia corta, este hijo entra en sí, dice la palabra, y recapacita y dice, no estoy bien donde estoy perdido, voy a volver a la casa de mi padre. Y cuando entra en esa reflexión y de camino a casa del padre, no sé dónde habrá estado, quizás muy lejos, estuvo pensando en qué es lo que le iba a decir a su padre, cómo se iba a justificar o quizás cómo es que iba a pedir perdón, cómo es que él iba a mostrar su arrepentimiento. Pero la historia es interesante y es hermosa en cómo termina, porque el relato de esta parábola nos muestra a un hijo acercándose a la casa y un padre que lo divisa de lejos y que corre a su encuentro. Que no lo espera, sino que corre a su encuentro y que ni siquiera lo deja hablar, sino que lo abraza y lo invita a que vaya a casa. Conocemos la historia. Y es que así es el amor de Dios revelado en el nacimiento de Jesús. Dios no esperó que la humanidad se levantara o se ordenara o mejorara. Desde la historia del Génesis hasta hoy, Dios se acercó a nosotros con un amor incondicional. Esta vez expresado en la maravillosa noticia de que un niño nacería y que sería llamado Jesús, que quiere decir el Salvador. Porque Jesús nació para nosotros, es que el amor de Dios no es una respuesta a la bondad de Dios. Jesús nació para nosotros, Jesús nació por amor a nosotros de manera incondicional, pero esta respuesta no es una respuesta a nuestra bondad, sino es una iniciativa soberana de Dios. No es que Dios vio algo bueno en nosotros para por fin decidir mandar la salvación a este mundo a través del nacimiento de Jesús. No vio nada bueno en nosotros, sino que es una iniciativa de su soberana gracia, de esa gracia inmensa y plena. Jesús no vino cuando estábamos listos, sino cuando estábamos más perdidos. No vino cuando éramos justos, sino cuando éramos pecadores. El apóstol Pablo lo pone de esta manera. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versos 6 al 8. Dice, cuando éramos totalmente, ¿qué dice? Incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran, el inmenso amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. ¿Cuando éramos perfectos? No, cuando todavía éramos pecadores. Esto cambia completamente la manera en que entendemos nuestra relación con Dios. O debería cambiar completamente la manera en cómo entendemos y nos relacionamos con Dios. Ya no vivimos tratando de ganarnos su amor,
Porque esa es la tendencia, quieras o no quieras, tenemos esa tendencia de querer ganarnos las cosas. Y ya no deberíamos vivir con esa tendencia de querer ganarnos su amor. Vivimos desde el descanso de haber sido amados primero. Y eso es claro en la vida de fe de un cristiano. Siempre que tú sientes que estás amando a Dios, recuerda que Él te amó primero. Siempre te antecede. Así que la Navidad no celebra nuestro esfuerzo por llegar al cielo y Jesús naciendo por ese esfuerzo, sino el cielo descendiendo a nosotros por su voluntad soberana y por su inmenso amor y su misericordia y su gracia. En este tiempo de Adviento y el día en que celebremos la Navidad, debemos pensar en lo importante que no es lo que tú hagas para poder cambiar o ganarte el amor de Dios. Lo importante es aprender a apreciar lo que Jesús ha hecho por ti. Esto es muy importante. Debemos aprender a apreciar este acontecimiento tan grande que es la Navidad y la vida de Jesús para recordar siempre lo que Él ha hecho por ti, por mí, por nosotros. Debemos aprender a apreciar su amor incondicional e inmerecido. Ahora, yo no sé si tú has venido hoy quizás pensando en que no mereces el amor de Dios. No sé si hoy en algún momento has pensado, no merezco el amor de Dios". Quizás hay algo, una mala decisión, un pecado que está estorbando tus pensamientos y estás así. No merezco el amor de Dios. O quizás también está el otro lado, ¿no? Que crees que mereces el amor de Dios más que cualquiera que esté aquí. En cualquier caso, ambos pensamientos están lejos y van en sentido contrario a la verdad del Evangelio. Escucha, a la verdad del Evangelio. Dios te ama incondicionalmente. Y ese amor llevó a que Jesús naciera, viviera y entregara su vida por amor a ti. Dios te ama incondicionalmente, a pesar de ti. Y eso siempre va a ser así. El apóstol Pablo lo pone de esta manera. En Efesios 1, versos 4 al 5 dice, incluso, ¿qué dice? Incluso antes de haber hecho el mundo, antecede, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacer. Dios no solo te ama incondicionalmente, sino que le encanta amarte así. Le agrada amarte así. En segundo lugar, Jesús nació para mostrarnos el amor constante de Dios. En primer lugar, el amor incondicional de Dios, pero también para mostrarnos el amor constante de Dios. Porque a pesar de que la historia de Navidad se centra en el nacimiento de Jesús, o incluso quizás también en su vida y el cumplimiento de la misión que tuvo Jesús de salvar al mundo a través de su muerte y resurrección, a pesar de que la Navidad quizás es el punto de partida para nosotros en la historia y luego la vida de Jesús como toda esa misión que culmina en la cruz, quizás para nosotros o para la Navidad ese es el sentido. Pero debemos reflexionar que la historia de la Navidad en realidad no tiene principio y no tiene fin. Nosotros podemos empezar con la historia, con la anunciación quizás, ¿no? Cuando el ángel anuncia el nacimiento de la Virgen. Y podemos terminar la historia cuando Jesús es crucificado y quizás cuando ha resucitado. Y se puede prolongar quizás con el libro de los Hechos y las cartas
Y bueno, pero la historia de la Navidad, la historia de la redención, el nacimiento, vida y muerte de Cristo Jesús no tiene principio y no tiene fin. El nacimiento de Jesús nos recuerda que el amor de Dios no es temporal ni cambiante, sino que es constante y eterno. Jesús nació para mostrarnos el amor constante de Dios, porque su amor no empezó en el pesebre ni terminó en la cruz del Calvario o en la resurrección. Jesús, el eterno Dios, nos ha amado y nos ama y nos amará por la eternidad. Y su venida a nosotros es la más grande e inmensa expresión de su constante amor. La historia del amor de Dios por nosotros es eterna. No tiene principio y no tiene fin. Dios siempre te amó, siempre te amará. Eso es hermoso. Si Dios es así, su amor es así. Si Dios es eterno e infinito, su amor es así. Mm. Jeremías, profeta Jeremías, declara algo sobre el amor de Dios. Jeremías en el capítulo 31, verso 3 dice, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, en una de sus profecías, declaraciones al pueblo de Israel, ¿qué dice? Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, un amor que no tiene principio y no tiene fin, con amor inagotable, constante, te acerqué a mí. Ahora, no solamente hemos sido salvados por amor, hemos sido salvados para experimentar ese verdadero amor. Esto es muy importante, lo voy a repetir otra vez. No solo hemos sido salvados por amor, ese eterno amor que nos tiene, que le llevó a Dios a entregar a su propio Hijo por nuestra redención, sino que hemos sido salvados para experimentar ese verdadero amor. Es decir, para Cristo, su amor no tiene punto de partida, es eterno, es constante, pero para nosotros, sí. Para nosotros, sí. Porque el punto de partida para experimentar el amor de Dios empieza cuando nuestra vida se choca contra lo que es Dios. Y entonces conocemos el amor de Dios, de lo que Él hizo por nosotros, experimentamos esa transformación que sucede a través del Espíritu Santo, somos redimidos, justificados y llevamos una nueva vida, somos una nueva criatura. Y todo cambia y ahí es el inicio de nuestro amor por Dios. Nuestro amor sí tiene un punto de partida. Nuestro amor por tener un punto de partida no es eterno. Y solo basta ver nuestra propia vida para darnos cuenta que nuestro amor, lejos de ser constante, es fluctuante, ¿verdad? No siempre amamos como Dios ama. Tristemente, hablando de esta experiencia donde inicias amando a Dios, tristemente muchos nos quedamos con esa primera experiencia, con ese acontecimiento de que un día nuestra vida cambió, entregamos nuestra vida a Cristo. Nos quedamos con esa experiencia. No vivimos en una constante búsqueda de su presencia y su amor. Y eso nos ha llevado a creer que a veces somos amados por Dios y a veces no. Nos ha llevado a pensar que el amor de Dios aumenta y disminuye según mis circunstancias. Y es importante y bueno entender que nuestro amor, siendo fluctuante, siendo inconstante, no se compara al amor de Dios, que es eterno, que es constante, que no deja de ser, porque es su esencia. La palabra dice que Dios es amor. Si un día Dios dejara de amar, dejaría de ser Dios, porque es su esencia. Lamentaciones 3
El verso 22 al 23 dice, el fiel amor del Señor, ¿qué dice? Nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada día. Son nuevas cada día. En este tiempo de Adviento y bueno, el día en que celebremos la Navidad, debemos recordar que Jesús nació, vino a una perfecta vida y santa, murió en la cruz inocente cargando nuestros pecados y pagó por nosotros siendo inocente, todo para que supiéramos que el amor de Dios no es solo el inicio de nuestra fe, esa experiencia, sino el lugar donde debemos permanecer. Porque lo que pasa es que mi deseo es que veas el amor de Dios no como un acontecimiento. Cristo Jesús no murió en la cruz del Calvario para darte una experiencia, sino para que permanezcas en un amor continuo, esperanzador, que te llene, una vida llena del amor de Dios. No solo para salvarte, sino para, en el camino, perfeccionarte, santificarte, acompañarte en una relación de amor. Ahora, quizás hoy te das cuenta que tu amor, a diferencia del amor de Dios, es inconstante, ¿verdad? A veces sí, a veces no. Y te sientes incapaz de disfrutar de ese amor constante de Dios. Sientes que no eres recíproco. Déjame decirte que es una realidad en el ser humano. Nuestro amor es naturalmente inconstante. Me pasa muchas veces que no todos los días me levanto amando a mi esposa. Suena un poco fuerte. Quizás cuando discutes con una persona o tienes un pleito con esa persona, no sé si te has detenido a pensar, pero en ese momento no estás amando. Nuestro amor es inconstante. A pesar de que no estás amando, Dios te está amando. Te está amando inmerecidamente. Te está amando constantemente y sin ser como una montaña rusa, sino que te ama y te ama eternamente como es Él. Es por eso que nosotros necesitamos buscar al Señor. Y en este tiempo de Adviento debemos recordar cuánto necesitamos a Jesús a plenitud en nuestras vidas. Nos estamos preparando para la Navidad y es importante entender cuánto lo necesitamos. Es por eso que Pablo recomienda en su segunda carta a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 3, verso 5, dice que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. El deseo de Dios es que tú ames como Él ama. Que todo eso que te estorba, orgullo, rencor, miedo, lo dejes a un lado y ames como Dios ama. Y por el Espíritu Santo que nos fue dado, podemos hacerlo. En tercer lugar, Jesús nació para mostrarnos el amor inmenso de Dios. Primero, el amor incondicional. En segundo lugar, el amor constante. Y en tercer lugar, el amor inmenso de Dios. El amor inmenso de Dios. No sé si en algún momento te has puesto, ¿a cuántos les gusta observar la playa? Bueno, cuando está despejada, ¿no? Cuando está, bueno, si estás triste, te vas ahí, pero ¿cuántos les gusta salir a la playa en verano y ver despejado todo y ves la punta, ¿no? Ves la punta que está ahí pero luego ves dónde termina el mar y sabes que ahí no termina, ¿verdad? Sino que va más allá y más allá y más allá y más allá. Es inmenso, igual que las profundidades del mar, es inmenso. O no sé si te has puesto a pensar,
en el planeta Tierra y la galaxia, ¿verdad? El sistema solar, la galaxia y otras galaxias y estrellas, agujeros negros y tantas cosas, ¿verdad? Qué inmenso y tan pequeño somos. Bueno, así es el amor de Dios. O sea, así es a nuestro entendimiento. Así es como podemos comparar el amor de Dios, aunque no tiene comparación. Ahora lo experimentamos, lo conocemos en parte, pero el amor de Dios siempre nos va a sobrepasar porque es inmenso. El amor de Dios es inmenso, es incalculable, es grande, es, no podemos sostenerlo. Juan, el apóstol, conocido como el apóstol del amor, que pasó muchos años de su vida, no, muchos años no, pocos años de su vida con Jesús, la vida que Jesús, cuando Jesús empezó su ministerio, Juan pasó un tiempo, o mucho de su tiempo con Jesús. Y era conocido como el apóstol del amor. Igual que los otros apóstoles, experimentó de primera mano quién era Jesús acerca de su amor. Y Juan hace dos declaraciones que demuestran qué tan sorprendido estaba él del amor de Dios. Porque cuando Juan tenía que hablar del amor de Dios, tenía que decir que el amor de Dios era inmenso. Vamos a leer em, Juan 3:16, un conocido. Vamos a leer el 16 y el 17, y dice, porque de tal manera, y ahí está Juan, ¿no? Expresándolo, de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en primera de Juan, sus cartas a un grupo de iglesias, en el capítulo 3, verso 1, dice algo que también habla sobre el amor de Dios. Dice, miren, ¿qué dice? Con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y es que lo somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Entonces, Dios te ama intensamente. Dios te ama inmensamente, intensamente, grandemente. Su amor sobrepasa todo. ¿Eres consciente todos los días de tu vida de eso? ¿O hay algo que te dice que Dios no te ama inmensamente? Bueno, la verdad más hermosa que puede quizás esta mañana darte ánimo, consuelo y asombro es que Dios te ama tanto como ama a su Hijo Jesucristo. Llévate esto en el corazón. Dios te ama tanto, tan inmensamente, como amó a su Hijo Jesucristo. O sea, Dios no te ama poco, o te ha dejado de amar, o te ama apenas. Dios te ama de la misma manera y con la misma intensidad con la que ama a su Hijo. Eso es hermoso. Jesús era consciente de esto. Por eso vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Jesús diciendo esto acerca del amor de Dios. En el verso 9 al 10 dice, yo los he amado a ustedes, ¿qué dice? Tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcamos o permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dios te ama tanto como ama a su Hijo. Ahora, quizás, no sé,
Hoy estás pasando por un tiempo de crisis, si estás empezando o terminando, pero estás pasando por un tiempo de crisis. Quizás en algún momento o hoy mismo no te sientes amado, quizás no te sientes amado ni por Dios, quizás ni por nadie. O sientes que tu amor por Dios es muy fluctuante, o quizás tienes tantos problemas, pruebas, aflicciones, situaciones difíciles que crees que estás pasando por todo esto porque definitivamente Dios no te ama. A veces hemos transitado ese camino donde nos pasa tantas cosas que creemos que Dios no nos ama. Y nos preguntamos, ¿por qué si me amas estoy pasando por esto? Yo te invito a reflexionar en lo siguiente. Si Jesús, siendo el Hijo amado por Dios, con un amor eterno, verdadero, inmenso, incalculable, pasó por tentaciones, pruebas difíciles, lloró, fue perseguido, insultado, burlado e incluso pasó por la muerte. Y aún así, a pesar de todo eso, el Padre nunca dejó de amarlo, nunca dejó de amarlo. ¿Cuánto más nosotros, siendo seres fallidos y limitados, vamos a pasar por pruebas también y situaciones difíciles? Y así como Jesús, nosotros vamos a pasar por esas pruebas, pasamos por esas pruebas. Pero el amor de Dios, inmenso amor de Dios, sigue en ti. Dios te sigue amando. No creas que porque estás pasando por esas situaciones, Dios ha dejado de amarte. En su voluntad soberana y en su amor infinito, hay una explicación para todo eso. Pero lo que quiero que te lleves es que Dios te ama. A pesar de lo que estás pasando, Dios te ama. No te ha abandonado, no te ha dejado. Tanto como ama a su Hijo. En ese tiempo de Adviento los invito a que nos detengamos y recordamos que no estamos viviendo nuestra vida sostenidos por un amor frágil. Todos nosotros hemos sido adolescentes, ¿verdad? Y en la adolescencia se vive todo ¿no? Somos muy extremos, ¿no? Me miró, no me miró, me ama, no me ama. Y la relación de enamoramiento y de amor y de sentimientos son muy intensas, ¿no? Son muy fluctuantes. Y vivimos relaciones o sentimientos que son muy frágiles. Nosotros no estamos sostenidos por un amor frágil. Nuestra relación de amor con Dios no es un amor frágil. Estamos siendo abrazados por un amor inmenso. Ahora, aunque parezca que Dios nos suelta, déjame decirte que es todo lo contrario. Dios nos tiene sujetados tan fuertes como su propio Hijo. Desde nuestro lado, nuestro amor puede ser frágil, y lo es, pero el amor de Dios no es frágil, es poderoso, es eterno, es inmenso. Pablo oraba para que la iglesia pudiera comprender ese amor que tiene Dios por nosotros, ese amor que supera nuestro conocimiento y nuestro entendimiento. Y no se esforzó porque ese amor sea confuso. O sea, Pablo quería que la iglesia entendiera que el amor de Dios, ese difícil amor de Dios, pero no porque era confuso, sino porque es demasiado grande y nunca terminaremos de comprenderlo. Como Dios mismo, nunca vamos a terminar de descifrar a Dios. Por eso que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso lo siguiente, en el capítulo 3, versos 16 y 19 dice, hablando de sus oraciones, dice, a Él, a Dios, le pido que en su infinita grandeza, ¿qué dice?
les concede a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán dice ancho, largo, alto y profundo es su amor. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento, todo lugar y todo lo que existe. Pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que es Dios o lo que Dios es. A pesar de que el amor de Dios es tan inmenso, tan infinito, eterno, grande, incalculable, incontenible, Dios decidió depositar ese amor en un corazón tan pequeño y transformarlo. Hoy que estamos próximos a la Navidad, quiero invitarte a que te detengas por un momento y escuches ya no con los oídos, sino con el corazón. El pesebre no solo es una escena bonita o un lugar bonito que has decorado de la Navidad, sino que es una declaración de amor. Es Dios diciendo, te vi, te amé y vine por ti. Jesús no nació porque el mundo estuviera bien, nació porque el mundo estaba perdido. No vino porque lo merecíamos, vino porque nos amó. El amor de Dios es tan hermoso. Ahora, tal vez hoy estás aquí escuchando tantas veces, ¿no? Muchas veces sobre el amor de Dios, pero nunca has respondido personalmente a su amor. Has escuchado sobre el amor de Dios, pero nunca has respondido a ese amor. Has puesto una barrera al amor de Dios, te has decepcionado, o lo que sea que haya pasado, que no has sido recíproco al amor de Dios. Has intentado cambiar tu vida por tus fuerzas, has cargado culpas, miedos, heridas, y aún así te sientes vacío. La buena noticia del Evangelio y del amor de Dios es esta. Dios no te pide que te arregles primero. Él te ama tal y como estás y te invita a venir a Él. Normalmente nosotros, ¿en qué momento es que vamos al médico? Cuando nos sentimos mal, ¿no? Y no vamos cuando nos curamos. Bueno, estoy curado, tengo que sacar una cita al médico, porque no. Sino que vamos antes y el médico nos recibe y nos da la medicina. Dios te invita a que uses esa misma lógica, a que no esperes que las cosas estén bien o tengas esa esperanza de que las cosas van a estar bien, sino que el Señor te invita a que vengas tal y como estás a Él. Así que hoy quiero terminar esta reflexión preguntándote, ¿has recibido ese amor de Dios de esa manera, incondicional, eterno, infinito? ¿Has puesto tu confianza en Jesús como tu Salvador y Señor? Y quizás si lo has hecho, hoy sigues creyendo que Dios te ama tanto como aquella vez que experimentaste esa transformación. Nosotros somos profundamente amados por Dios. Y mi invitación es que en todo este tiempo, en las semanas que queda, ya falta casi 2 semanas, ¿no? Un poquito menos, creo. ¿Eh? Están contando los días. Está bien, para el panetón, chocolate. Bueno, mi invitación es que a través de esta reflexión podamos eh, meditar acerca del amor de Dios y que lleguemos en aquella noche tan bonita, tan especial, en familia, amigos quizás, lleguemos
siendo conscientes de que Dios nos ama tanto que no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de su naturaleza para tomar la naturaleza de siervo y hacerse tan frágil como un niño, para morir tan fuerte en una cruz por ti y por mí.